Mi nombre es Lindsay Smith. Os doy las gracias por estar aquí, por haberos conectado desde cualquier región del mundo en la que estéis. Yo trabajo para el Fondo Mundial y junto con mi equipo estamos colaborando también con algunas partes interesadas externas para poner en marcha toda esta presentación. Para aquellos que trabajéis en los portafolios de alto impacto y centrales, aquí tenéis la información sobre qué tenéis que hacer ahora para preparar esas solicitudes con el paquete de solicitud de revisión completa. Lo que vamos a tratar hoy, en primer lugar, bueno, son una serie de áreas temáticas que tienen que ver con lo que podéis hacer desde ahora, desde el momento también en el que hasta que recibáis la carta de asignación. Y una vez que tengáis la carta de asignación, también qué otros pasos podéis ir dando. Mis compañeros, incluido David Nash, van a ir también presentando diferentes preguntas que aparecen en la documentación de solicitud de financiamiento y en particular en todo lo que tiene que ver con los portafolios de alto impacto y centrales. Después vamos a ver cómo se presenta esa solicitud de financiamiento, qué recursos hay a disposición y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría destacar, esta presentación es específica para los portafolios de alto impacto y centrales y para los países de alto impacto. Por lo tanto, no es para para los portafolios focalizados. Que sepáis que habrá una sesión específica sobre ese tema en marzo. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar concretamente, de manera muy específica, en esa solicitud de financiamiento para portafolios de alto impacto y centrales. Muy bien, pues vamos a empezar ya. Siguiente diapositiva. Bien, la preparación de la solicitud de financiamiento implica, en primer lugar, adaptarnos a los cambios estratégicos que se van a aplicar en el octavo ciclo de subvenciones. Tenemos que tener muy claro que la realidad ahora mismo ha cambiado respecto a la del ciclo anterior. Para 2026, hay novedades. Tenemos que reconocer que estamos adaptándonos a esas nuevas realidades y a muchos cambios que hay en el panorama de financiamiento sanitario público. Sabemos que ha habido mucho éxito en ciclos anteriores y que la restitución de los fondos ha sido muy positiva, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos menos fondos que en el ciclo anterior. Tenemos que adaptarnos a esto, no solamente dentro del Fondo Mundial, sino también por parte de los países. Los países en los que estáis trabajando, tenéis que adaptaros igualmente a este panorama cambiante. Las cosas no son iguales que hace 3 años, ni tampoco que hace un año. Y esto lo tenemos que tener muy presente y tenemos que ver cómo nos preparamos para el próximo ciclo de subvenciones también. Y hay áreas de cambio que tienen que ver con esa adaptación y sobre todo centrarnos en la integración. Va a haber otra presentación específica sobre el tema de la integración. Así que vais a escuchar más sobre este tema. La integración no solamente tiene que ver con aglutinar, digamos, los programas de VIH, tuberculosis y malaria, sino también tiene que ver con cómo nos planteamos la integración de eh, esos programas de VIH, tuberculosis y malaria dentro de la atención primaria de salud en general, de manera más general. Tenemos que pensar colectivamente en cómo optimizar los recursos en todas nuestras inversiones sanitarias. Debemos igualmente priorizar a aquellas poblaciones que están en mayor riesgo y, por supuesto, también se espera que haya un aumento de la autosuficiencia y esperamos que haya compromisos de cofinanciamiento en continua evaluación, perdón. Igualmente, tenemos que ver cómo podemos equipar a los países con los que trabajamos para que estén preparados de cara a pandemias y a crisis. Y aquí también esperamos compromisos de cofinanciamiento
que están en continua evolución. También vamos a tener una presentación específica sobre este tema. Y el último punto aquí, en cuanto a cambios estratégicos y adaptaciones para el octavo ciclo de subvenciones, es que tenemos que acelerar la ampliación de nuevos productos sanitarios innovadores. Esto es fundamental y creo que vamos a conseguirlo en nuestra misión. Creo que vamos a tener éxito. Tenemos que maximizar el potencial de los nuevos productos sanitarios, no solamente con los fondos del Fondo Mundial, sino también con los compromisos de los países y de otros donantes y con su apoyo, con su financiamiento. En esto estamos trabajando a día de hoy y en este contexto. Vamos a ver también cuál es el calendario del octavo ciclo de subvenciones. En el año 2026 vamos a tener mucha actividad más que en otros ciclos. Por ejemplo, las cartas de asignación, en lugar de recibirse en diciembre, se van a recibir en marzo, a principios de marzo. Y esto se debe a ese retraso en la restitución de los fondos, perdón, en la reposición de los recursos del Fondo Mundial. Esas cartas se adoptarán como resultado de unas reuniones de la Junta Directiva que tendrán lugar en febrero. Y en ese momento se irán enviando las cartas de asignación. Marzo. Y una vez que lleguen las cartas y hasta el primer plazo de presentación de solicitudes, hay un periodo de 3 meses. Lo que ocurre es que hemos comprimido un poco el tiempo y tenemos que estar muy preparados para responder y para llegar a ese primer plazo. Sabemos que la mayoría de las subvenciones terminan a final de 2026 y esperamos que a principios de 2027 aquellos países que reciban fondos empezarán a lanzar las nuevas subvenciones para el ciclo de subvenciones número 8. Entonces, tenemos que preparar esa elaboración de la solicitud de financiamiento y sabemos que el tiempo es reducido, por eso os vamos a dar algunas opciones para que podáis avanzar en el trabajo de preparación de la subvención y para asegurar que tenéis toda la documentación lista y que podéis ya recibir y empezar casi a ejecutar esas subvenciones para el próximo periodo, para el 2027. Va a haber múltiples oportunidades para presentar las subvenciones, sobre todo llegando al cuarto trimestre. Entonces habrá ya una revisión del Comité de Aprobación de Subvenciones y después una revisión por parte de la Junta también antes del periodo de ejecución que se inicia en 2027. Muchas de las subvenciones también terminan su ejecución. Las subvenciones del séptimo ciclo terminan su ejecución en diciembre de 2026. Por eso es importante que toda la documentación de solicitudes de financiamiento esté lista para su presentación en el plazo número 1 o en el plazo número 2. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo podemos planificar, cómo podemos reflexionar sobre aquello que podemos hacer desde ya para estar bien preparados para cuando recibamos la carta de asignación? Lo primero que tenemos que pensar es en tener ya una planificación de los diálogos de país. ¿Quién va a participar en esos diálogos? ¿Qué se va a hablar? ¿Qué se va a plantear? O sea, que hay que ir enviando ya las invitaciones con antelación. Podéis prever que recibiréis la carta de asignación a principios de marzo, así que ya podéis ir programando ahora algunas de esas reuniones para empezar a analizar las deficiencias programáticas y para llevar a cabo todo ese análisis. De manera que una vez que recibáis la carta de asignación, ya hayáis empezado esa discusión, ese debate acerca de cómo optimizar, de cómo priorizar también la financiación, el financiamiento. No creo que todos los diálogos de país sean iguales. Lógicamente va a haber diferencias, pero os animamos a que tengáis en cuenta, a que intentéis adaptar ese diálogo al contexto nacional y al alcance del cambio. Sabemos que muchos de los portafolios del Fondo Mundial mm, son objeto de mucho debate y se vieron afectados por la reducción de fondos de 2025, pero
se ha llevado a cabo una repriorización y a partir de ahí debéis ver se puede repriorizar o qué prioridades cambian respecto a 2025, en qué se debe invertir. Ese diálogo de país tiene que servir precisamente para eso, para identificar dónde están las deficiencias programáticas que se deben resolver. Y también hay que plantearse si ese trabajo se tiene que hacer con financiamiento del Fondo Mundial o con financiamiento nacional, por ejemplo. Y también, por supuesto, definir cuáles son las deficiencias programáticas más importantes. En nuestras cartas de asignación vais a encontrar una sección donde se va a especificar áreas en las que os animamos bueno, a establecer prioridades. Lo que queremos es dedicar una parte de las prioridades a la integración dentro del octavo ciclo de subvenciones. Y no queremos que esos debates sean aislados, debates, por ejemplo, en torno a VIH, malaria o tuberculosis. Queremos que se integre ese análisis o esa discusión sobre los tres temas para poder conseguir un impacto mayor en los países. Es importante también recordar que el Fondo Mundial y los requisitos de elegibilidad de los MCPs se tienen que llevar a cabo de manera inclusiva. Es imprescindible que sean documentos inclusivos para cumplir todos los requisitos de elegibilidad. Aquí tenemos también información, bueno, los MCPs tienen que confirmar o revisar la distribución de programas. El Fondo Mundial va a compartir cuál es la distribución de programas recomendada para los diferentes componentes elegibles. Y a través de los MCPs, los países deliberarán de manera muy crítica y evaluarán cuál es la distribución de programas, la mejor distribución de programas. Para ello, recurrirán o lo harán durante el diálogo de país. También recomendamos que cada país reflexione con antelación sobre cuál debe ser el monto indicativo de gastos para sistemas de salud resilientes y sostenibles. Es decir, no solamente para los temas de enfermedades, sino también para otros temas transversales. Esto también tiene que tratarse en ese diálogo de país acerca de la distribución de programas. Es decir, que en los montos de asignación para las tres enfermedades también se deberá incluir el monto indicativo de gastos en sistema de salud resilientes y sostenibles. Y esto se tiene que entregar antes de la solicitud de financiamiento. En caso de que el MCP proponga algún tipo de cambio en la distribución de programas, deberá acompañarlo de una justificación que explique ese cambio. Por ejemplo, puede ser porque existe más financiación nacional para ese tema, para una enfermedad en concreto, por ejemplo. En esos cambios o en esa justificación solamente es necesaria cuando se revisa la distribución de programas y deberá ir firmada por los representantes del MCP y de nuevo presentarse antes de la solicitud de financiamiento y también deberá ser aprobada antes de que se envíe la solicitud de financiamiento al panel de revisión técnicas. Otra pregunta, otro tema fundamental que el MCP deberá decidir muy pronto en todo el proceso es determinar la composición de la solicitud de financiamiento, es decir, qué componentes se van a incluir en la solicitud de financiamiento o las solicitudes de financiamiento. Tenemos que recordar aquí que en el Fondo Mundial hemos visto una mejora considerable en ese pensamiento, en ese planteamiento integrado entre las diferentes enfermedades. Hemos recibido muchas solicitudes de financiamiento para programas integrados de varias enfermedades. Así que os animamos a desarrollar una sola solicitud de financiamiento para todos los componentes elegibles y también para los sistemas de salud resilientes y sostenibles en un solo documento para el octavo ciclo de subvenciones. Cuando eso no sea posible para el contexto en particular, es posible presentar diferentes solicitudes de financiamiento por separado para cada enfermedad, pero si hacéis eso, tendréis que presentarlas todas dentro del primer plazo de presentación.
Y también se deberá incluir la solicitud de financiamiento para SSRS dentro de una de esas solicitudes de financiamiento. Nosotros esperamos ver una demostración de esa lógica de integración en las solicitudes de financiamiento para el octavo ciclo, por favor. Otras áreas que tiene que tener en cuenta el mecanismo de coordinación de país muy pronto en el proceso es considerar cómo simplificar los acuerdos de ejecución para el octavo ciclo de subvenciones, teniendo en cuenta la optimización de recursos, algo que además puede acortar el tiempo necesario para la preparación de la subvención. Es decir, se recomienda encarecidamente también a los MCP que confirmen quiénes son los receptores principales lo antes posible, ya que esto puede mejorar la calidad y reducir el nivel de esfuerzo durante la elaboración de la solicitud de financiamiento y la preparación de la subvención. Es decir, os animamos a buscar esa confirmación de los receptores principales lo antes posible, porque vais a poder, como ya he dicho, mejorar la calidad y también em, reducir el nivel de esfuerzo y aprovechar otras oportunidades de subvención que tengáis disponibles. Vamos a ver ahora un poco más algunas opciones sobre vías de representación. Esto es algo nuevo del octavo ciclo de subvención y a pesar de estas dos posibilidades, es necesario preparar el paquete completo. Mi compañero David os va a presentar todo esto en algunos minutos, pero lo que cambia respecto al ciclo anterior es que ahora los MCPs pueden decidir si quieren o no designar a sus receptores principales al principio del proceso para así ya presentar una solicitud de financiamiento lista para la subvención. Quiere decir que es una solicitud de subvención que ya incluye el marco de desempeño o el presupuesto detallado, por ejemplo, por oposición a esa solicitud de financiamiento clásica. La opción clásica sigue disponible y en este caso los MCP elaboran un paquete completo de la solicitud de financiamiento, a pesar de que se recomienda que colaboren con los receptores principales lo antes posible. Esto se puede hacer, pero ahí os pedimos también que informéis en caso de tener algún cambio en los receptores principales. Pero en caso de que el MCP decida nombrar ya al receptor principal con el que ha estado trabajando previamente en el sistema del Fondo Mundial como receptor principal, en ese caso son los receptores principales quienes tienen que llevar a cabo esas negociaciones a nivel de subvención y preparar el presupuesto detallado y el marco de desempeño. De esta manera también se puede adelantar ese trabajo de preparación de la subvención a nivel de subvención, porque lo que se hace es que se incorpora muy pronto en el proceso a esos receptores principales. En cualquier caso, es el MCP quien tiene la responsabilidad de identificar las prioridades que hay que incluir en las subvenciones, porque son ellos quienes tienen que transformar ese financiamiento designado en subvenciones. Y luego el receptor principal será quien lleve a cabo esa negociación con el Fondo Mundial respecto a los detalles que se van a incluir en el presupuesto detallado y en el marco de rendimiento. Muy bien, en el caso de la solicitud de financiamiento lista para la subvención, esta nueva vía de presentación que es opcional, el MCP designa a los receptores principales e informa al Fondo Mundial, puede ser uno o varios receptores principales, y entonces informa al Fondo Mundial sobre uno, los componentes de la solicitud de financiamiento, también sobre la vía de presentación que haya seleccionado y también sobre el plazo que seleccione. Puede ser el plazo 1, el plazo 2, el plazo 3 o incluso en el año 2027 habrá otros plazos. En segundo lugar, el MCP elabora la solicitud de financiamiento con los anexos, con la tabla de deficiencias programáticas, etcétera. Pero el receptor principal ya empieza a completar y a compartir esos formularios listos para la subvención. Ahí tenemos el marco de desempeño y el presupuesto detallado. Esto se puede hacer online, el marco de desempeño y luego el presupuesto detallado en un anexo.
Después, el receptor principal también puede utilizar la herramienta, la plantilla de gestión de productos sanitarios que está online y que va dirigida al Fondo Mundial. Esto no es necesario para la presentación de la solicitud de financiamiento, pero sí que nos va a dar muchos detalles para poder rellenar y completar el presupuesto detallado. Es decir, no forma parte de esta herramienta, no forma parte de la solicitud y no la revisará el panel de revisión técnica. Bueno, una vez que se tienen todos esos documentos, se envían al MCP y entonces el MCP revisa todos esos documentos y se asegura de que la subvención es coherente con lo que se ha indicado en las prioridades dentro de la solicitud de financiamiento y una vez que están satisfechos con esa solicitud, se envía el paquete de la solicitud de financiamiento. Y a partir de ahí, esa solicitud pasa por la revisión del panel de revisión técnica y una vez que se termina esa revisión, pues habrá comentarios, cambios que se deban aplicar o correcciones y sigue abierto ese proceso de preparación de la subvención. O sea que todavía se pueden modificar el marco de desempeño del presupuesto detallado, pero el tiempo que será necesario para eso, para finalizar la subvención, será más corto y por lo tanto, pues se podrá ir más rápido que con la opción clásica. Tenemos la opción clásica de solicitud de financiamiento, que es lo que habéis hecho hasta ahora, la que ya conocéis. En este caso, el MCP informa al Fondo Mundial sobre los componentes de la solicitud de financiamiento, la vía de presentación seleccionada y el plazo seleccionado. Y es el MCP quien es el actor principal responsable de rellenar toda la documentación, de elaborar toda la solicitud y debe incluir y aquí se incluyen el presupuesto detallado y el marco de desempeño a nivel de toda la solicitud de financiamiento y no por subvenciones. Todo esto se presenta al Fondo Mundial, pasa por el proceso de revisión del panel de revisión técnica y después ya pasa por diferentes procesos de revisión antes de empezar la preparación de la subvención. Bueno, si valoráis estas dos opciones, me gustaría aquí insistir en que es el MCP quien tiene que elegir qué vía va a utilizar, la clásica o la nueva, la lista para la subvención. Si tenemos una subvención que finaliza a final de 2026, esa decisión se debe comunicar al Fondo Mundial lo antes posible, es decir, inmediatamente después de recibir la carta de asignación para poder tener preparada toda la documentación y poder recibir esa solicitud de financiamiento. Os animamos a hacer eso en el plazo de un mes como máximo desde la recepción de la carta de asignación. Si queréis participar, presentar la solicitud en el plazo 1. Si estáis valorando las opciones y los tiempos para el plazo 1, disponéis de un plazo de alrededor de 3 meses entre la recepción de la carta y la preparación de la documentación. Es tiempo suficiente para llevar a cabo todo este trabajo, porque lo habéis hecho ya también en otros momentos, en otros plazos. Puede que sea un poco más difícil preparar el presupuesto detallado y el marco de rendimiento, pero os va a dar más tiempo posteriormente para preparar las subvenciones. En el caso de que optéis por el plazo número 2, vais a tener casi 5 meses para preparar el paquete de solicitud de financiamiento. Es tiempo más que suficiente, no solamente para rellenar todo lo que tiene que ver con la solicitud de financiamiento, sino también con el marco de rendimiento y el presupuesto detallado de nivel de la subvención. En ese caso, puede ser una buena opción porque luego vais a tener menos tiempo para la preparación de las subvenciones. En el octavo ciclo de subvenciones, el Fondo Mundial va a utilizar el portal de asociados para recibir las solicitudes de financiamiento y para gestionarlas. Este portal de asociados es una plataforma externa del Fondo Mundial que ya está siendo utilizada por los MCPs, por los receptores principales y por la Secretaría para interactuar con todos los actores. Se va a utilizar también para que los MCPs, bueno, probablemente ya estáis familiarizados con algunas de las actividades, pero ahora vais a estar dentro del portal de asociados, que vamos a crear un portal específico o un acceso específico para las solicitudes de financiamiento. Esperamos que esté disponible en marzo
Y ahí es donde el Fondo Mundial va a ir publicando documentos para que estén accesibles. El MCP podrá coger esos documentos, descargarlos de ahí y luego rellenarlos externamente, presentarlos, etcétera. Tendréis más información sobre el portal de asociados en una sesión específica para los MCPs que se hayan registrado para para el periodo de presentación o el plazo uno y para el plazo 2. En cualquier caso, lo que podéis ir haciendo desde ya es actualizar los datos de las entidades de las subvenciones. Estos datos de las entidades de las subvenciones tienen que indicarse, tienen que aparecer ya en la plataforma con antelación para determinar cuáles son las personas que tienen acceso a los diferentes materiales de solicitud de financiamiento dentro del portal de asociados. Entonces, tenemos los puntos focales de los MCPs que van a estar em, habilitados y van a poder ver la interfaz, acceder a documentos, crear contactos, etcétera, y establecer quiénes van a ser los presentadores, los editores, etcétera. Los editores pueden descargar los documentos y luego cargarlos, subirlos a la plataforma. Así que va a ser muy importante que contéis con algún proveedor de informática que sea editor. Entonces, es posible que vayáis creando esos contactos. A pesar de que esa persona no sea miembro, no sea personal del MCP, sí que puede ser editor para tener acceso y poder trabajar con el portal de asociados. Ahora le voy a pasar la palabra a David, que os va a hablar un poco sobre la elaboración de la solicitud de financiamiento. Hola, Lindsay, mi nombre es David Nash Méndez y voy a hablaros sobre esa revisión completa para el octavo ciclo de subvenciones. Nuestro objetivo para este ciclo es impulsar el impacto y reducir al mismo tiempo el trabajo necesario para elaborar las solicitudes de financiamiento. Es decir, queremos pedir solo lo que es verdaderamente necesario y pedirlo solamente una vez. Tenemos que garantizar que esos paquetes de solicitud estén completos y queremos apoyar esos enfoques integrados y esperamos que estéis contentos con los resultados. Hemos conseguido reducir el número de anexos en 7 anexos menos y un 60% menos de páginas en los formularios y las instrucciones. O sea que hay cambios positivos. El formulario de solicitud de financiamiento de revisión completa va a tener 4 secciones. En primer lugar, contexto y prioridades nacionales. En segundo lugar, solicitud de financiamiento y justificación. 3, sostenibilidad, financiamiento nacional y cofinanciamiento y movilización de recursos. Y 4, ejecución. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos, antes de pasar a las preguntas específicas, un pequeño recordatorio sobre las instrucciones. Estas instrucciones son bastante parecidas a las del séptimo ciclo, por lo tanto estaréis familiarizados con ellas. Vamos a tener diferentes instrucciones para poder contestar a la pregunta. En la columna de detalles o elementos de la pregunta vais a ver algunos elementos que se mencionan en las instrucciones. Parecido a lo que ya teníamos en el séptimo ciclo, vamos a ver ejemplos igualmente utilizando un país ficticio para que tengáis ideas y para que os hagáis una idea más clara de cómo responder. En la sección número 1, relativa al contexto y las prioridades nacionales ya existentes, cuando hablamos existentes, es que son prioridades que ya están establecidas en los programas nacionales. En el ciclo de subvenciones número 7, quisimos apoyar los cambios en los planes nacionales. Y hay algunos cambios aquí respecto al paquete del ciclo anterior. Por ejemplo, en los cambios en el contexto nacional, tenemos completa la tabla 1 que figura a continuación indicando en qué parte de los documentos nacionales, sección o página, hay información actualizada. Es decir, todos los solicitantes de los portafolios de alto impacto y centrales tienen que responder a esto, ¿no? Aquí, como digo, tenemos pregunta 1.1a, que tiene que ver con los cambios en el contexto nacional. Aquí pedimos que se haga referencia a las políticas nacionales de salud, a los planes estratégicos y a los
documentos pertinentes. Solo se debe abordar los elementos de las preguntas en el formulario si no se dispone de los correspondientes documentos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pregunta 1.2a. Respecto a prioridades de integración. Se pide que se destaquen las prioridades estratégicas para reforzar la integración de los servicios de VIH, tuberculosis, malaria, los servicios de atención primaria y los sistemas de salud. Y se anima a consultar el informe técnico sobre integración para ver ejemplos sobre cómo integrar los servicios de VIH, tuberculosis y malaria para reforzar los sistemas de salud y cómo estos sistemas de salud los apoyan. De nuevo, estas preguntas son específicas de cada contexto de cada país. Pasamos a la sección número 2 sobre solicitud de financiamiento y justificación. Bien, aquí es donde los solicitantes van a describir cómo utilizarán los países el financiamiento y por qué se han elegido esas prioridades. Aquí aparece la solicitud priorizada, la justificación y también los fondos de contrapartida. En este caso, para la pregunta 2.1a, se pide a los solicitantes que destaquen hasta 3 prioridades estratégicas por cada componente: VIH, tuberculosis, malaria y sistemas de salud resilientes y sostenibles, y que expliquen por qué se ha seleccionado cada prioridad. Aquí se quiere no se quiere una lista de prioridades, una lista exhaustiva, porque esto ya está en la sección número 1, pero se pide que se destaquen solamente 3 prioridades y que se justifique por qué se han establecido esas 3 prioridades en base a los planes nacionales. Para la pregunta 2.1b, respecto a la solicitud priorizada de justificación, se pide a los solicitantes que describan la programación propuesta en el módulo, que expliquen el impacto previsto y que destaquen los principales cambios con respecto al séptimo ciclo de subvenciones, que proporcionen la información necesaria en la tabla 2 de cada módulo incluido en esta solicitud. Entonces, una tabla por módulo, descripción en 1 o 2 frases por actividad y luego para cada módulo describir de qué forma las inversiones, por un lado, maximizan el impacto, mejoran la integración, promueven la sostenibilidad, abordan las deficiencias críticas y contribuyen a lograr otras metas, según corresponda. Y de nuevo, aquí se pide el impacto de cada módulo, no de cada intervención. En la siguiente diapositiva, la pregunta 2.1c pide a los solicitantes, en el caso de solicitud de financiamiento, utiliza una modalidad de pago de resultados, que utilicen la tabla 3 para describir los acuerdos propuestos. El pago por resultados se aplica a nivel de los programas de enfermedad y el pago por resultados puede utilizarse para cubrir una parte o la totalidad de la solicitud de financiamiento. Por otro lado, el pago de incentivos también puede ser adecuado, pero se incluirá en la sección 4. Si el solicitante no utiliza la lógica de pago por resultados, entonces no hace falta que rellene esta parte. Pasamos a la pregunta 2.1d respecto a la metodología o el enfoque de priorización que se haya utilizado para seleccionar y priorizar las intervenciones incluidas en la solicitud. Aquí, aunque es parecido a preguntas anteriores, por ejemplo, en la primera pregunta se pregunta sobre las prioridades nacionales, las 2.1a pregunta por prioridades estratégicas dentro de la solicitud de financiamiento y aquí preguntamos sobre la justificación de por qué esas prioridades se han elegido y por qué se seleccionaron los módulos, intervenciones y actividades incluidos en las tablas de priorización para recibir financiamiento. Sabemos que esta priorización es compleja, lo tenemos en cuenta, pero aquí hay que explicar el cómo y el por qué, es lo más importante. En cuanto a la parte de aprovechar las inversiones existentes, tenemos la pregunta 2.1e para describir cómo se basa la programación propuesta de las inversiones existentes. Y aquí queremos no solamente inversiones existentes del Fondo Mundial, sino también inversiones del financiamiento nacional, externo o de otros donantes. Y también en el caso de que los solicitantes tengan que justificar inversiones en enfermedades específicas o en sistemas y servicios independientes, también tendrán que garantizar el enfoque de sostenibilidad. Esta es una pregunta nueva para este ciclo y que tiene que ver con esa promoción de la integración. Es fundamental saber que esas inversiones del Fondo Mundial no van a generar nuevos silos, nuevos apartados aislados, sino todo lo contrario, van a promover la integración. Respecto a los fondos de contrapartida, tenemos la pregunta 2.2a
Si se designaron fondos de contrapartida para el octavo ciclo, se deberá describir cómo se van a utilizar y cómo se han cumplido las condiciones programáticas y de acceso a estos fondos. Las orientaciones en materia de fondos de contrapartida se van a publicar pronto y también vamos a tener una sesión informativa específica para las asignaciones y los fondos de contrapartida. Vale, estamos ya en la mitad. Pasamos a la sección número 3 sobre sostenibilidad, financiamiento nacional, cofinanciamiento y movilización de recursos. Aquí nos centramos en describir cómo los países avanzan hacia el financiamiento progresivo de sus programas y se preparan para una transición efectiva. Es un tema muy importante para nosotros. No podemos tratarlo hoy, así que os recomiendo que participéis, que asistáis a la sesión informativa prevista sobre sostenibilidad, transición, cofinanciamiento y optimización. Compartiremos la fecha muy pronto. Ahora pasamos a la pregunta 3.1a sobre desafíos de materia de sostenibilidad y transición. Aquí se pide explicar cómo responde la solicitud de financiamiento a los principales retos de sostenibilidad y transición integrados en los sistemas de salud y la respuesta nacional. Esta pregunta también es muy importante. Tienen que explicar cómo se ven abordados estos temas, estos desafíos o retos de sostenibilidad y transición. Las respuestas se tienen que basar en un nivel macro, en el contexto del país y también deben ir en línea con todo lo que se conoce sobre el panorama general de financiamiento. En las preguntas 3, 2a y b se pide que se indiquen los progresos en materia de compromisos de cofinanciamiento adoptados en el séptimo ciclo de subvenciones y también que se indiquen compromisos específicos de cofinanciamiento que se van a formalizar, perdón, en la Carta de Compromiso del octavo ciclo de subvenciones. Esto siempre es importante, la búsqueda de sus compromisos de cofinanciación. Por eso animamos a que haya discusiones muy pronto para ir garantizando esa transición efectiva. Aquí el equipo de país y los MCP deben revisar lo antes posible esos compromisos de cofinanciamiento programático para que las prioridades de la solicitud de financiamiento sean complementarias y también las cartas de compromiso son necesarias antes de que se puedan firmar las subvenciones para el monto total de asignación. Ahora pasamos a la pregunta 3.3a, donde se pide a los solicitantes que describan acuerdos y modalidades específicos relacionados con los enfoques de financiamiento innovador vinculados a la solicitud de financiamiento, tanto tradicionales como no tradicionales. Esta pregunta no solamente tiene que ver con esos esfuerzos de financiamiento, sino también con la preparación actual o los planes para explorar el financiamiento innovador. El equipo de país y el MCP deben estudiarlo pronto si están valorando optar al financiamiento innovador. Sección número 4, respecto a la ejecución. Aquí hablamos de acuerdos de ejecución, cómo se ejecutan las subvenciones y cómo se han mitigado los riesgos en el diseño de los proyectos y todo lo que tiene que ver con riesgos también. Pregunta 441A respecto a los acuerdos de ejecución. Como podéis ver aquí, hay una especie de mapa de acuerdos de ejecución que ya no se solicita, pero sí que hay bueno, una nueva filosofía para la ejecución de la subvención en el ciclo de subvenciones número 8. En lugar del mapa, lo que vamos a pedir es esta tabla de donde van a aparecer todas las entidades que actúan como receptores principales y como subreceptores. Entonces, para cada receptor principal o subreceptor hay que indicar si son nuevos o si ya trabajaban anteriormente y también hay que indicar si trabajan a nivel nacional o a nivel subnacional. Hay que repetir esa tabla para cada receptor principal y hay que ir añadiendo filas para todos los subreceptores. Esperamos que este enfoque os parezca más ágil a la hora de ir desarrollando y de ir recopilando todos esos acuerdos de ejecución. Pregunta 4.1b. Aquí se pide a los solicitantes que describan cualquier cambio, perdón, en el octavo ciclo de subvenciones respecto a los acuerdos de ejecución del ciclo anterior que busque
maximizar la eficacia de ejecución y optimización de recursos. Aquí es importante mostrar cómo se ha maximizado la optimización de recursos y también si las entidades locales todavía no son receptores principales, es crucial que se transfiera esa capacidad. Esa es una de las claves y es importante valorar cómo incluir mejor a organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad en la ejecución, teniendo en cuenta sus obstáculos para acceder al financiamiento y llevar a cabo las actividades. También en este caso vamos a tener una sesión informativa sobre sostenibilidad, transición, cofinanciamiento y optimización de recursos. Y por último, tenemos la última pregunta del formulario. Es la pregunta 4.2a en materia de riesgos clave y medidas de mitigación. Aquí se pide que se describa brevemente los principales riesgos residuales. En esta solicitud solo se deben considerar 4 áreas de riesgo. El resto de áreas de riesgo se deben documentar y analizar durante la elaboración de las subvenciones. Esta sección se centra en 4 áreas de riesgo específicas que solamente se pueden mitigar mediante cambios en el diseño de los programas y que van a requerir seguramente la aprobación del panel de revisión técnica y que, bueno, se van a revisar con toda la solicitud de financiamiento. Aquí tenemos estas 4 áreas de riesgo específicas que son las que se deben tratar aquí. Y aquí tenemos todos los documentos incluidos o todos los anexos incluidos en el paquete de solicitud de financiamiento de revisión completa. Si veis la presentación que hicimos de este paquete en el ciclo anterior, ha habido cambios. Tenemos a la izquierda los anexos que tienen que ver con qué se financia. Luego tenemos esos planes y prioridades que informan la solicitud y documentación que está disponible. En la tercera fila tenemos datos sobre evaluaciones, sobre el análisis de la priorización fundamentalmente. Y por último tenemos documentación relacionada con la sostenibilidad y la transición, todo lo que tiene que ver con diálogos de país. Esto ya lo hemos visto antes, pero es muy importante igualmente. Todos los anexos son importantes y todo tiene que basarse en el diseño, en los principios de diseño. Por ejemplo, el riesgo, o sea, la evaluación de riesgo de abuso y acoso sexual se ha incluido en otro documento y hay temas estratégicos que se han integrado, por ejemplo, en la revisión, en el formulario de revisión. Es decir, que ha habido cambios, movimientos en el contenido que han pasado de un documento a otro. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya hemos visto en detalle ese formulario de solicitud de financiamiento y ahora vamos a hablar un poquito sobre el marco de desempeño y el presupuesto detallado. El marco de desempeño muestra las metas de los programas nacionales a lo largo del periodo de la solicitud de financiamiento y también incluye indicadores de impacto, resultados y cobertura y medidas de seguimiento del plan de trabajo cuando los indicadores no son posibles. En el presupuesto detallado vamos a ver cuánto se debe gastar para alcanzar las metas programáticas. La versión del presupuesto detallado para la subvención permite a los solicitantes presupuestar la asignación, otras fuentes no fungibles y la demanda de calidad no financiada en un solo lugar, todo en un solo lugar. Cuando se elabora una solicitud de financiamiento lista para la subvención, los receptores principales crean el presupuesto detallado a nivel de la subvención en Excel y lo envían al MCP a través del portal de asociados para incluirlo en la presentación de la solicitud de financiamiento. Vamos a tener también una sesión informativa sobre marco de desempeño y presupuesto detallado, así que podéis participar. Creo que va a ser el día 28 de enero, donde podréis ver más información sobre este tema. Tenemos aquí 2 anexos muy importantes dentro del paquete de solicitud de financiamiento. Los planes estratégicos nacionales centrados en enfermedades específicas y otros planes nacionales de salud sólidos, presupuestados, priorizados, que reflejen la estrategia sanitaria nacional general, deben ser siempre el inicio de esa solicitud de financiamiento. Es decir, aquí son documentos nacionales que no se limitan a los planes estratégicos, sino que se pueden ver completados por muchos otros documentos, planes del sector sanitario, etcétera.
En cuanto a las tablas de deficiencias programáticas, aquí tenemos las tablas de deficiencias de VIH, la tuberculosis, que se han utilizado para incluir cálculos automáticos y alinearlas con la tabla del panorama de financiamiento y la par. También eh, es más fácil ahora copiar y pegar las deficiencias programáticas y pasarlas de un documento a otro, o sea que es muy interesante. En el caso de la malaria, esas tablas de deficiencias programáticas se solicita en su lugar de la tabla de deficiencias de RBM para la malaria y así se reduce la duplicidad. Antes, en el séptimo ciclo, tanto las tablas del Fondo Mundial como las del RBM para la malaria se tenían que presentar. Entonces, eran tablas que prácticamente cubrían la misma información. Por eso hemos decidido pedir solamente las tablas de RBM. En cuanto a las tablas del panorama de financiamiento, ilustran la necesidad total de financiamiento para las respuestas nacionales de los gastos pasados, futuros, etcétera. Entonces, hay una diferencia fundamental y es que los criterios de exclusión para las tablas del déficit de financiamiento detallado para las enfermedades y de productos sanitarios y el gasto público en salud ya no es obligatorio para todos los solicitantes. De manera similar a ciclos anteriores, esa solicitud priorizada por encima del monto asignado eh, nos permite o permite al MCP proponer módulos e intervenciones adicionales basadas en la evidencia para inversiones que no se incluyen en el monto de asignación. Recomendamos como máximo 10 filas por cada componente en este caso. En cuanto a la evaluación sobre los obstáculos relacionados con la equidad, los derechos humanos y el género en los servicios de salud, recomendamos una evaluación única e integrada y si esto no es posible, se pueden utilizar evaluaciones existentes. Y también, en este caso, la evaluación va a ser obligatoria para los portafolios de alto impacto y los centrales deberán enviarla solo si disponen de ella. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la documentación sobre sostenibilidad y transición, si se dispone de ello, se deben incluir documentos del MCP o nacionales relacionados con el fortalecimiento de la sostenibilidad o los preparativos para la transición hacia el cese del financiamiento del Fondo Mundial. En cuanto a la aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP, se deberá certificar que cada uno de los miembros del MCP respalda la solicitud y luego también se deberá incluir la declaración de conformidad del MCP. Tenemos también la plantilla para la gestión de productos sanitarios, que en este caso, en el octavo ciclo, no forma parte del paquete de solicitud de financiamiento, aunque los receptores principales pueden presentarla al Fondo Mundial. En las solicitudes de financiamiento listas para la subvención, los RP completan esta plantilla en línea en el portal de asociados y se debe enviar al Fondo Mundial antes de la revisión técnica. En las solicitudes clásicas, estas plantillas no son necesarias para las solicitudes clásicas, pero están disponibles en línea en el portal para que los receptores principales puedan utilizarlas en caso de que se hayan designado con antelación como ayuda para elaborar el presupuesto detallado. Y como digo, estos receptores principales pueden utilizarlas para elaborar los presupuestos detallados. Como alternativa, la información sobre productos sanitarios también se puede incluir en la pestaña Supuestos de productos sanitarios dentro del presupuesto detallado. Muy bien, y ahora pasamos a la presentación de la solicitud de financiamiento. Vamos a tener una formación específica sobre cómo realizar esta presentación para los países que se hayan ido apuntando a los diferentes plazos de presentación, así que no entraremos en muchos detalles, pero bueno, en cualquier caso, los formularios anexos se deben enviar a través del portal de asociados. En el octavo ciclo de subvenciones, todos los documentos de la solicitud de financiamiento se envían a través de este portal y los MCP podrán ver el estado de los documentos completados o pendientes. Vamos a tener más información sobre esto en una sesión específica próximamente, relativa al plazo número 1. Así que vamos a pasar ya al apartado de recursos y próximos pasos y le daremos la palabra a Lindsay para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí recapitulamos algunos de los recursos que hay disponibles para vuestra información. Están en nuestra página web. Sabéis que son directrices básicas interesantes para todas las personas que participan en la elaboración de estas solicitudes de financiamiento. Así que os animamos a revisarlas. Tenemos notas informativas sobre VIH, tuberculosis, malaria y sistemas de salud resilientes y sostenibles. Tenemos también el manual del marco modular, donde hay diferentes actualizaciones sobre intervenciones y otros asuntos interesantes para el octavo ciclo. Esto es interesante para el presupuesto detallado y para el marco de desempeño. Y luego tenemos muchos otros documentos que son informes técnicos y directrices sobre temáticas específicas. Os animamos a que estudiéis toda esta documentación que está disponible en nuestra página web antes de empezar a elaborar vuestra solicitud de financiamiento. Bien, en nuestra página web también vais a encontrar información sobre las diferentes sesiones informativas. Algunas ya las hemos realizado y hay próximas que vais a poder ver. Se van a grabar y se van a publicar en todos los idiomas, en inglés, francés, castellano y algunas también en portugués. Así que tendréis acceso a ellas y a toda la información, también las presentaciones en nuestra página web. Siguiente diapositiva. Bien, pues aquí tenemos algunos mensajes clave. Tenemos material de solicitud, tenemos directrices e instrucciones, tenemos los anexos que ha presentado David, fechas de presentación, plazos, inscripción en sesiones informativas y grabaciones diapositivas, seguimiento de la información por país y toda la información técnica, todas las instrucciones para poder completar vuestras solicitudes de financiamiento. Todo está en nuestra página web. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podéis ver una recapitulación muy breve de los próximos pasos. ¿En qué tenéis que pensar a partir de ahora? En febrero, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas más prácticas que podéis hacer ahora? Podéis empezar ya a pensar en esos puntos focales administrativos del MCP que establezcan el acceso de editores o remitentes para el módulo de solicitud de financiamiento en los datos de las entidades de las subvenciones. Aseguraros de que esa información está actualizada dentro de la sección de información, dentro del portal de asociados. También en febrero planificar reuniones del MCP para debatir la designación del receptor principal, la distribución de programas y la vía de presentación de la solicitud de financiamiento. También convendría planificar reuniones de diálogo de país para determinar las prioridades de la solicitud de financiamiento. Esta es la información más fundamental de la solicitud y así lo antes posible, después de la carta de asignación, tendréis esa información disponible y podéis empezar a trabajar. Y de nuevo, una vez que recibáis esa carta de asignación, el MCP deberá ponerse en contacto con el equipo de país para comunicar la composición de la solicitud de financiamiento, para ver si se incluyen los mismos receptores principales o no, para ver si se va a presentar una o más solicitudes de financiamiento, el plazo de financiamiento también, el plazo de presentación previsto y también informar al equipo de país una vez que se designe al receptor principal. Para los receptores principales, después de haber sido designados, si fuera necesario, se puede añadir a nuevos editores y remitentes para completar el marco de desempeño y la plantilla de gestión de productos sanitarios dentro de la presentación de la subvención online. Y más adelante deberéis también completar y enviar el marco de desempeño o el presupuesto detallado a nivel de la subvención a los MCPs. Los receptores principales que hayan sido identificados también deberán apoyar esa elaboración de la solicitud de financiamiento. Y, por ejemplo, podrían dedicarse a completar la plantilla de gestión de productos sanitarios que está disponible online en caso de que la designación se adelante o en caso de que se elija la vía de solicitud lista para la subvención. Muy bien, hemos llegado al
momento de las preguntas y tengo que decir que habéis sido muy activos, habéis compartido muchas preguntas. Vamos a tratar de responder el mayor número posible y bueno, tenemos media hora para responder a estas preguntas, así que vamos a hacer todo lo posible para responder el mayor número posible. En caso de que la respuesta a vuestras preguntas vaya a abordarse en un seminario posterior, lo dejaremos para ese seminario, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a lanzarnos directamente a las preguntas. Algunas ya tienen una propuesta de respuesta por parte de mis compañeros. Gracias, compañeros. Y hay otras que voy a intentar ir respondiendo directamente sobre la marcha. Si algún compañero o compañera quiere comentar algo, adelante. Si tenéis respuestas, adelante. Podéis echarme una mano en. Muy bien, pues la primera pregunta es, entre los cambios estratégicos, uno consiste en acelerar la ampliación de escala de los nuevos productos o innovaciones en materia de salud. ¿Aquí se incluye la ampliación de escala de nuevas tecnologías? Sí, completamente. Las innovaciones en productos sanitarios pueden ser tratamientos innovadores, pero también equipamientos, equipos de diagnóstico, pruebas, cualquier tipo de innovación que esté disponible y que pueda permitir que nuestro sistema sanitario sea más eficiente y genere un mayor impacto. Así que sí, se van a considerar todo tipo de innovaciones dentro de esos nuevos productos sanitarios. Pregunta número dos, ¿en qué porcentaje se reducirá o será diferente el ciclo 8 respecto al ciclo 7, especialmente para el VIH? Bueno, pues para el octavo ciclo tenemos unas fuentes de en torno a 11.000 millones y el año pasado teníamos alrededor de 13.000 millones de fondos para asignaciones. Y además de esto, bueno, pues queda algún importe de asignaciones que se tienen que hacer para el séptimo ciclo. Así que vamos a tener fondos más reducidos para este ciclo. No puedo decir exactamente cuál es el porcentaje que se va a reducir para el caso del VIH concretamente. Esto lo tendremos que ver un poco más adelante, una vez que se avance en la metodología, una vez que tengamos la confirmación por parte del Consejo, etcétera. Y cuando sepamos qué cantidad, qué monto va a haber disponible para el VIH. Pregunta número 3. ¿La carta de asignación propondrá una distribución entre HIV, tuberculosis y malarias como antes? Sí, vamos a proponer una distribución recomendada para los componentes para cada componente. VIH, tuberculosis y malaria, sí. Pero luego será el MCP quien deba decidir esa distribución de los programas. Pregunta número 4. ¿Existe alguna limitación para las inversiones en sistemas de salud resilientes y sostenibles? No, en ningún caso. Todas las inversiones ahí son bien recibidas y son esenciales si queremos mejorar la respuesta sanitaria y, por supuesto, la respuesta al VIH, a la malaria y a la tuberculosis. Así que no va a haber ningún tipo de limitación en ese sentido. Al contrario, queremos que este tema aparezca de manera transversal en todos los componentes. Pregunta número 5. ¿Va a existir un sistema de cuotas para el refuerzo de los sistemas comunitarios dentro de esos sistemas sanitarios resilientes y sostenibles, teniendo en cuenta que ese presupuesto para los sistemas comunitarios siempre es marginalizado? Bueno, eso es una opinión y no puedo decir nada sobre eso, pero sí que se están incentivando esas inversiones en el refuerzo de los sistemas comunitarios, pero no hay ninguna obligación, no hay ninguna cuota obligatoria para invertir en ese tema concreto, pero sí que se incentiva dentro de los portafolios de alto impacto. Pregunta número 6. Teniendo en cuenta la directriz de integrar las
subvenciones y generalizar a los receptores principales. ¿Hay algún tipo de orientación en cuanto a si los países tienen que seguir manteniendo al menos dos receptores principales, gobierno, Ministerio de Salud, etcétera? Bueno, cuando sea posible, sí que queremos garantizar que hay un equilibrio entre los receptores principales que son gubernamentales y los que pertenecen a la sociedad civil o a las comunidades. Eso sí nos gustaría, y o bien al menos dentro de los sus receptores, pero no hay nada obligatorio, no hay ninguna obligación de mantener dos receptores principales, ni mucho menos. De hecho, tiene sentido que en algunos casos haya solamente un receptor principal, siempre y cuando sea un actor fuerte y representativo de diferentes sectores. También es posible que un gobierno receptor principal pueda garantizar por sí mismo esa ejecución coherente o esa ejecución generalizada. Por lo tanto, no hay ninguna obligación en ese sentido. Pregunta número 7. Para apoyar esas solicitudes de financiamiento listas para la subvención, ¿deberíamos anticipar algún tipo de actualización o de guías presupuestarias actualizadas en los próximos meses? Sí, esas directrices de presupuestos se están revisando y una vez que esté terminada la revisión se van a publicar en nuestra página web y nos aseguraremos de que incluyan toda la información necesaria para apoyar a los solicitantes en la preparación de los presupuestos. Así que sí, esto lo vais a tener disponible o bien antes de recibir las cartas de asignación o bien justo después. Bueno, siguiente pregunta. ¿Un cambio en la implementación en el receptor principal, solo a receptor principal uno o receptor principal 2 o viceversa, requiere la aprobación por parte de la Secretaría del Fondo Mundial o es suficiente que lo apruebe el MCP? Es decir, el cambio en la ejecución para pasar de un receptor principal a dos o viceversa, sí, requiere la aprobación por parte del Fondo Mundial. Segunda pregunta de esta diapositiva. Las solicitudes listas para la subvención están disponibles para el plazo uno o para el plazo 2. No, no, también están disponibles para el plazo uno. Pueden presentarse en cualquier plazo, el uno o el 2. Esto se va a indicar en las cartas de asignación. Llegan a principios de marzo y hay un plazo de tiempo relativamente corto para presentar solicitudes listas para la subvención en el plazo uno, pero es absolutamente posible siempre y cuando los receptores principales estén listos y el MCP esté listo también. Si esa es la intención, eh, presentar una solicitud lista para la subvención en el plazo uno, el equipo de país debe estar prevenido también y debe trabajar muy rápido en la elaboración de esa solicitud. Pregunta 3. Para las solicitudes de financiamiento listas para la subvención, se recomienda que los MCP trabajen con receptores principales ya existentes. Bueno, esto, la idea es sí, el Fondo Mundial, atendiendo a los datos, ha visto, ha comprobado que más del 80% de los casos eh, los receptores principales del séptimo ciclo también eran receptores principales en el sexto ciclo. Y aquí vemos una relación muy clara entre el rendimiento, entre los resultados positivos que implica mantener a los receptores principales, porque ya se cumplen también los requisitos de elegibilidad, etcétera. Entonces, sí esperamos que haya una base bastante importante de receptores principales que se mantenga, que sean los mismos que los del ciclo anterior. Y esto se une a la respuesta de mi compañero, que dice que los MCP deberán seguir los procesos para garantizar una selección transparente y justa de los receptores principales en base a sus propios criterios de selección, tal y como se exigen los criterios de elegibilidad del MCP. Se anima a los MCPs a que completen ese proceso de selección de receptores principales lo antes posible para aportar claridad en cuanto a los acuerdos de ejecución lo antes posible. Y cuando los MCPs decidan continuar y seguir trabajando con receptores principales de ciclo anterior, serán elegibles para el
la presentación de solicitudes de financiamiento listas para la subvención. En cuanto a la pregunta 4, un país puede optar por el enfoque listo para la subvención sin haber seleccionado o identificado subreceptores. Bueno, sí, la respuesta es sí. Aquí solo es necesario que se identifiquen los receptores principales y no hace falta que todos sean los mismos. O sea, os doy la respuesta de mi compañero. Solamente se exige que los receptores principales se identifiquen y que sean receptores principales iguales que se mantengan del ciclo anterior. Por supuesto, el hecho de identificar subreceptores muy pronto es positivo porque nos puede dar una imagen completa de la ejecución y también nos va a permitir tener un desarrollo más preciso y más detallado de los documentos principales. Aquí hablamos del marco de rendimiento, el presupuesto detallado y la plantilla de gestión de productos sanitarios. Identificar a los subreceptores y garantizar que los contratos y que los acuerdos están en marcha antes de que inicie el periodo de ejecución es un elemento clave para estar preparados para la ejecución y esto sigue siendo una prioridad también dentro del ciclo 8. Vale, pregunta número 1 de esta diapositiva. Es interesante nombrar a los receptores principales 1 y 2, pero en cualquier caso, el Fondo Mundial eh, está pidiendo que se lleve a cabo una selección muy temprana de los receptores principales. Bueno, esta pregunta ya se ha respondido antes. En cuanto a la siguiente pregunta, os recomiendo que consultéis las grabaciones que van a estar disponibles a partir de mañana para tener un poco más de información y vamos a revisar también esas presentaciones. Va a haber más información disponible para los MCPs, para los receptores principales en las próximas semanas. Y aquí vamos a incluir, por ejemplo, la nota informativa sobre la política operativa actualizada también, sobre cómo solicitar financiamiento. Siguiente pregunta, número 3, tiene que ver con la plantilla de gestión de productos sanitarios. Y la pregunta es, ¿cuándo se tiene que presentar y cómo pueden los países considerar el presupuesto para compras durante el, esa solicitud de financiamiento si no se tiene esa plantilla? Vale, todo el trabajo, todos los detalles sobre esta plantilla de gestión de productos sanitarios se van a ver en la sesión sobre el anexo informativo y sobre el presupuesto detallado que tendrá lugar la semana próxima. Este es un trabajo que realiza el MCP de manera aislada y no se somete a revisión del panel de revisión técnica. Pero esta plantilla de gestión de productos sanitarios es un documento muy interesante y imprescindible para preparar el presupuesto detallado. Así que animamos a que lo trabajéis lo antes posible. Siguiente diapositiva. Vale, otra pregunta. El agente local del fondo va a tener que revisar esa plantilla de gestión de productos sanitarios online, teniendo en cuenta que en el octavo ciclo de subvenciones esta plantilla no forma parte del paquete de solicitud de subvenciones. Lo que quiero aclarar aquí es que esta plantilla sí es necesaria para la solicitud de subvenciones, pero no para la solicitud de financiamiento. Esa es la diferencia. Y aquí el alcance del agente local del fondo de esta revisión se tiene que debatir y analizar y acordar entre el equipo de país y el agente local del fondo y para cada portafolio. En caso de que ese agente local se le pida que revise la plantilla de gestión de productos sanitarios, lo hará. Podrá acceder a este documento online. Segunda pregunta. ¿Van a estar disponibles documentos de Excel offline para ayudar a la preparación junto con con otras partes interesadas, por ejemplo, para el marco de desempeño, etcétera? Bueno, para la solicitud de financiamiento clásica vamos a tener el marco de rendimiento y el presupuesto detallado en Excel y sí van a estar disponibles, se podrán descargar, se podrán compartir y se podrán ir rellenando por parte de diferentes agentes. Lo que no estará disponible
porque no se solicita, es la plantilla de gestión de productos sanitarios, aunque los MCPs, cuando designen a sus receptores principales, si lo hacen pronto, podrán dar permisos para que rellenen estas plantillas online. Y en el caso de la solicitud de financiamiento lista para la subvención, los receptores principales llevarán a cabo e irán rellenando estos documentos de marco de desempeño y de plantilla de gestión de productos sanitarios online. Y tendrán la opción de extraer, de descargar un archivo colaborativo de Excel también. En cualquier caso, no va a ser un archivo que se pueda importar. Se podrá trabajar en él colaborativamente online y el presupuesto detallado será un Excel. Pregunta número 3. ¿Hay alguna lista completa de lo que se puede encontrar en la categorización de portafolios para todos los países y componentes para el octavo ciclo? Bueno, ahora mismo se está actualizando esa categorización para el portafolio para este ciclo. Todavía no se ha terminado y os mantendremos informados mediante la carta de asignación y también cuando esté disponible esta categorización la publicaremos en nuestra página web. A día de hoy no sabemos cuál es la lista definitiva de países que van a recibir una asignación para este ciclo y bueno. Una vez que tengamos esto, el Fondo Global publicará la lista de las categorizaciones y una vez que tengamos, como digo, esos países. Esa categorización del portafolio se va a comunicar en la carta de asignación una vez que la confirmemos y también aparecerá en la página web. Pregunta 4. Si se presentan solicitudes después de la reunión de la Junta de febrero, ¿cómo va a gestionar el Fondo Mundial esa distribución? Bueno, tenemos diferentes metodologías para distribuir esa financiación, ese financiamiento. Vamos a ver en primer lugar cuál es el volumen de ese financiamiento, qué cantidad de fondos. Y bueno, una opción podría ser designar una serie de portafolios para que reciban más financiamiento y después, bueno, que se lleven a cabo priorizaciones dentro de las solicitudes de financiamiento y que trabajemos para integrar ese financiamiento en las revisiones de las subvenciones. Y también vamos a hacer otra opción podría ser hacer un ejercicio de optimización del financiamiento disponible y de manera similar también las solicitudes de financiamiento no autorizado también se podrían designar para integrarse en ese nuevo financiamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Pregunta número 1. Dentro de los marcos de refuerzo de los sistemas comunitarios y de sistemas de salud sostenibles y resilientes para el octavo ciclo, ¿de qué manera el Fondo Mundial anima a los receptores principales a aprovechar el conocimiento o la experiencia de las ONGs locales? Bueno, aquí se busca que esos fondos del Fondo Mundial lleguen a receptores principales que representen a todos los actores y que todos estos actores puedan participar en la identificación de esos acuerdos de ejecución para alcanzar los objetivos y para dar cumplimiento a las prioridades. Bueno, no tengo una respuesta específica para esta pregunta. No existe un marco concreto para identificar a esos actores que van a participar o a esos subreceptores que van a promover el refuerzo de los sistemas comunitarios, pero bueno, la idea es seleccionar a los socios de ejecución más fuertes y que verdaderamente puedan contribuir dentro de cada país a alcanzar las prioridades. Por eso es muy importante que los MCPs cumplan ese requisito de elegibilidad que tiene que ver con la selección de los receptores principales de manera transparente y basándose en las directrices operativas. Y también se deberá someter a esos receptores principales a una evaluación de sus capacidades para ver si son apropiados o no para cada área específica. Segunda pregunta aquí, me
dado cuenta de que la siguiente pregunta se ha eliminado dentro de la sección de ejecución dentro del formulario. Describir el papel de las organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad en la ejecución de los programas que apoya el Fondo Mundial. Entiendo que sigue siendo importante describir todo esto. ¿Dónde aparece esto? Vale, esto aparece en la pregunta 4.1a, donde se pide información sobre el tipo de ejecutores. Tenéis la respuesta bien detallada. Aquí, en la pregunta 4.1b, también se solicita información sobre los obstáculos a la inclusión de organizaciones comunitarias y basadas en la comunidad en la ejecución, describir si los cambios de acuerdos de ejecución abordan deficiencias clave específicas o obstáculos claves al papel de las organizaciones comunitarias en la ejecución. Y ahí también hay que incluir las barreras o los obstáculos para acceder a la financiación y para trabajar. Todo lo que tiene que ver con las organizaciones, sea comunitarias y basadas en la comunidad, se ha incluido en las preguntas 4.1a y 4.1b. Pregunta 3. En la sección 2.1b, en el séptimo ciclo era difícil indicar actividades y detalles de manera breve cuando se detallaban las intervenciones. La pregunta es, ¿qué nivel de detalle o qué extensión tiene que tener el documento que se presente para el financiamiento? Bueno, en las próximas semanas vamos a ver esto en diferentes sesiones, pero tenemos un ejemplo de la solicitud de solicitud de financiamiento para el octavo ciclo que preparó el panel de revisión técnica y donde podéis ver cuál es más o menos la extensión o el nivel, la extensión, perdón, o el nivel de detalle apropiado para responder a esta pregunta. Pregunta 4. ¿Qué pinta tiene que tener o cómo debe ser, cuál es el aspecto de una solicitud de financiamiento? Bueno, en el ejemplo de solicitud de financiamiento vais a poder ver, como ya he dicho, cómo se tiene que estructurar una solicitud de financiamiento para incluir todos los componentes, HIV, tuberculosis, malaria y sistemas de salud. Y esto se va a publicar muy pronto, la tendréis en la página web dentro de poco tiempo. Bien, vale. Para mis compañeros del Fondo Mundial, veo que son ya las 3:22. Solo tenemos algunos minutos para seguir respondiendo preguntas. Así que si habéis visto alguna pregunta especialmente importante, por favor, incluirlas en la diapositiva para asegurarnos de que se responde en los próximos minutos. Bueno, pregunta número 1. ¿Cómo se gestionarán los conflictos de intereses y cómo se garantizará la inclusividad en esas solicitudes de financiamiento en caso de que los receptores principales rellenen el presupuesto detallado y luego los solicitudes de financiamiento? em, Perdón, el presupuesto detallado y el marco de desempeño en la vía de presentación lista para la subvención. Bueno, pues en este caso el MCP sigue siendo responsable de llevar a cabo ese proceso de diálogo de país y tendrá que garantizar esa inclusividad. Y también tendrá que garantizar que se reflejan las prioridades nacionales. Una vez hecho esto, esto se utiliza como base para informar el marco de desempeño y también el presupuesto, el presupuesto detallado, cosa que tiene que hacer el receptor principal, que, con la supervisión del MCP. Es el MCP quien en última instancia tiene que revisar y tiene que asegurarse de que se presenta ese marco de desempeño y ese presupuesto detallado y tiene que también verificar que todas las prioridades están bien documentadas en la solicitud de financiamiento. Todo esto se basa en las recomendaciones del séptimo ciclo de subvenciones y también en la participación de los receptores principales lo antes posible en el proceso. Ahora ya llevamos muchos ciclos de financiamiento, muchos ciclos de soluciones y tenemos más capacidad para elaborar esos documentos.
Así que, bueno, en cualquier caso, es el MCP quien tiene la responsabilidad de garantizar que toda esa solicitud está completa y también tiene que garantizar que el marco de rendimiento y el presupuesto detallado coinciden con las prioridades nacionales. Segunda pregunta, ¿es posible identificar subreceptores en el ejercicio de redacción de la subvención? Sí, efectivamente es posible y es conveniente hacerlo lo antes posible para poder estar preparados para la ejecución con mucha antelación. Pregunta número tres. En cuanto a la sostenibilidad, todo esto está vinculado únicamente a las asignaciones gubernamentales o también se puede reflejar otra financiación externa al Fondo Mundial o al Gobierno Nacional. Vale, en primer lugar vamos a fijarnos en qué financiamiento hay disponible por parte de los gobiernos para poder tener un enfoque a largo plazo. Pero la sostenibilidad no es algo que se pueda trabajar con donaciones a corto plazo. Es algo que requiere un compromiso a largo plazo para poder eh, no depender de donantes independientes en el futuro. Pregunta número 4. ¿Vais a dar más información sobre cómo va a funcionar el proceso de integración? Sí, esto lo vamos a ver en sesiones informativas posteriores. Creo que la semana que viene. Y si me equivoco, por favor, compañeros, corrígenme. Vamos a... Muy bien, pues en lugar de tener aquí tres trabajadores comunitarios de la salud por separado, vamos a tratar de integrarlos dentro del mismo programa para poder así optimizar los recursos e idealmente generar un mayor impacto. Tenemos que tener muy en cuenta todo esto a la hora de preparar la solicitud y a la hora de abordar esa integración dentro de los tres componentes de enfermedades. En cuanto a la sostenibilidad, perdón, también aquí respecto a las comunidades y la sociedad civil, vamos a trabajar en el establecimiento de las prioridades de las comunidades. Vamos a tener un anexo específico destinado a las prioridades de financiamiento para la sociedad civil y las comunidades. Y vamos a tratar de trasladar todo eso al marco de rendimiento y a los presupuestos detallados. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas más? Bien, pregunta número 1. ¿Hay un apartado para la preparación frente a pandemias? Bueno, esta preparación frente a pandemias sí que se contempla en diferentes puntos a lo largo de los formularios, pero no aparece como una pregunta independiente, como una pregunta específica aislada, pero sí está presente. Segunda pregunta, ¿vamos a tener un marco de rendimiento offline para que los países
puedan ir redactando sus borradores antes de enviarlos? Sí, la respuesta es sí. Vamos a tener una versión en Excel descargable del marco de rendimiento para el octavo ciclo de subvenciones. Estará disponible para trabajar en ella colaborativamente offline y para ir redactando borradores, etcétera. Esto también lo vamos a ver en la sesión de la próxima semana sobre los anexos. También vamos a hablar sobre el presupuesto detallado, la tabla de deficiencias programáticas y otros anexos más a la solicitud de financiamiento. Tercera pregunta. Las directrices STC estarán disponibles o cuándo estarán disponibles las directrices STC del Fondo Mundial. Bueno, este es un trabajo que está en marcha ahora mismo y queríamos ofreceros pues, la información lo más actualizada posible y seguramente estará disponible después de la reunión de la Junta a principios de febrero. Cuarta pregunta, por favor, especifique si todos los documentos nacionales se deberán presentar solamente en español, perdón, solamente en inglés. Bueno, los anexos de la solicitud de financiamiento se podrán presentar en inglés, español o francés y los planes nacionales estratégicos o los documentos nacionales también se podrán presentar en las lenguas nacionales, pero los anexos del Fondo Mundial solamente en inglés, español o francés. Y bueno, siguiente pregunta, para el séptimo ciclo de subvenciones, los formularios para sistemas de salud resilientes y sostenibles y las solicitudes de programas no tenían el mismo nombre. ¿Cómo podemos ahora asociar esas actividades relacionadas con sistemas de salud resilientes y sostenibles relacionadas con un formulario específico de un programa? Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero los módulos de sistemas de salud resilientes y sostenibles se deberán incluir en una única solicitud de financiamiento, aunque se presente más de una solicitud separada. Todo esto se va a ver también en la sesión sobre integración próximamente y también podéis encontrar información sobre ello en la sesión de directrices para los solicitantes que ya tuvo lugar. Sí, lo siento mucho, pero tenemos ya que terminar con las preguntas. Muchas gracias a todas y a todos por haber participado. Gracias por vuestras preguntas y espero que las presentaciones de mi compañero David y la mía hayan resultado inspiradoras y hayan resultado útiles. Espero también que estéis ya trabajando en vuestras solicitudes de financiamiento y que estéis preparados para una vez que recibáis las cartas de asignación. Es un momento complejo de mucha actividad, pero también es un momento de entusiasmo. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra participación. Nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias y hasta luego.